Buenas noches. A continuación veremos un resumen de nuestras clases de Sociología General y Jurídica. Miremos. ¿Qué es la sociología? Sociología es la ciencia que estudia las sociedades humanas, sus características, sus transformaciones y la etiología de los fenómenos sociales que aparecen en ellas, teniendo como base sus interacciones. ¿Qué es la sociología jurídica? La sociología jurídica se ocupa de la influencia de los factores sociales en el derecho y de la incidencia que éste tiene a su vez en la sociedad. El libro de Utopía se escribe en el siglo XVI, por la época del Renacimiento. Utopía es el nombre de la isla, así la llamaba su autor, y significaba no lugar. La describe como una forma de criticar la manera en que se vivía en Europa en aquel momento. Dice que la isla tenía una buena posición geográfica y que era difícil que hubiera una invasión militar. También describe que las casas tenían dos puertas, que siempre estaban abiertas, que todo el mundo podía entrar en ellas y que no había temor de que nadie robara, pues en aquel lugar todos tenían lo mismo y a nadie le hacía falta nada. En Utopía se le daba importancia a lo práctico, es decir, todo el mundo trabajaba, pero nadie trabajaba jornadas extensas. Trabajaban 3 horas en la mañana, otras 3 horas en la tarde, y en la noche tenían algunos placeres virtuosos, es decir, no habían vicios, como prostitutas, trago, eran placeres que no le hacían daño a nadie. La tierra de Utopía no era muy fértil, pero era muy bien trabajada, lo que hacía que parecía que en realidad era más fértil de lo que era. Habían intercambios entre familias. Cuando alguien quería aprender una labor que no era la que practicaba su familia, podía ir y era adoptado por otras familias para así aprender el deber de lo que querían. En cuanto a lo militar, las personas de Utopía aborrecían la guerra y solo lo practicaban si era necesario, si había una invasión militar. Eran muy aguerridos y determinados, y lo eran por el cuidado que tenían con su tierra, porque era una sociedad perfecta. Sin embargo, veían mejor hacer la guerra a través del engaño y el ingenio que a través de las matanzas, pues tenían mucho respeto por la vida. De ahí que los animales los mataban los esclavos y únicamente mataban los necesarios para comer. La religión era libre. Cada quien podría practicar la religión que quisiera, aunque tenían un dios central al que describían Mitra. La moral estaba sustentada por la recta razón. Nadie quería más que nadie, sino que todos querían el bienestar colectivo. Esto me hace pensar a mí que el éxito de Utopía estaba en a qué le daban valor. Le daban valor más a las personas y a la vida que a las cosas materiales. La doctrina del shock es una historia sobre el libre mercado y cómo el capitalismo se ha usado como herramienta para ejercer violencia contra el individuo. La idea es aprovechar el shock de un desastre y crear atractivas oportunidades de mercado que con ciertos cambios económicos beneficien a unos pocos. Critón. Critón narra el diálogo de cómo Sócrates se encuentra en su celda esperando por su ejecución. En este diálogo, Critón va a visitarlo para sugerirle que se fugue. Sócrates analizará profundamente esta decisión. El fin de este diálogo es tomar una decisión de si fugarse o mantenerse en la cárcel, a lo que finalmente Sócrates decidirá mantenerse preso por seguir sus convicciones y sus principios. En mi opinión personal, es una cátedra magistral de cómo argumentar para defender los principios y los valores. Trasímaco. Un relato que sostiene Trasímaco con Sócrates. Trasímaco defiende su posición diciendo que lo justo no es más que leyes que se han inventado algunos gobernantes para así dominar a los más débiles. A lo que Sócrates, con un cartel amplio de preguntas, muestra lo que es correcto, justo y moral. Iusnaturalismo. El iusnaturalismo describe el derecho natural y es aquel derecho que tienen los seres humanos solo por el hecho de ser seres humanos y está vinculado a la naturaleza de los individuos. El iusnaturalismo es una corriente filosófica o de pensamiento que desarrolla el ámbito del derecho como fundamento de los derechos humanos. Para el iusnaturalismo, el origen de este tipo de derechos se halla en la propia naturaleza de las personas. El derecho natural son valores o principios que se encuentran en la conciencia de los hombres y en la naturaleza. Son universales y eternos. Iuspositivismo. El iuspositivismo es una corriente filosófica de pensamiento jurídico. Consiste en separar la moral de lo jurídico. El iuspositivismo define las instituciones jurídicas como instituciones sociales. Es un conjunto de normas válidas, evitando así la interpretación moral o de valores. Lo que esto propone es que el jurista se limite a acatar lo dictado por ella. Podríamos entonces hacer una comparación entre el iusnaturalismo y el iuspositivismo. Iusnaturalismo, principio que deriva de la naturaleza, es general, humano y posee validez por sí mismo. El iuspositivismo es la división de moral y derecho.
Hans Kelsen tiene una visión positivista o ius positivista que la llamó teoría pura del derecho, un análisis del derecho como un fenómeno autónomo de consideraciones ideológicas o morales, del cual excluyó cualquier idea del derecho natural. Analizando las condiciones de posibilidad de los sistemas jurídicos, Kelsen concluye que toda norma emana de otra norma. Luego aparece el neoconstitucionalismo por 1945. El neoconstitucionalismo es una nueva teoría jurídica que busca transformar el Estado de Derecho en el Estado constitucional de derecho. Para eso plantea mayor intervención estatal y la creación de espacios democráticos igualitarios y de respeto a los derechos humanos. Neoliberalismo. El neoliberalismo surge como reacción a la intervención del Estado, como garante de una mayor justicia social, es decir, del Estado benefactor, y toma fuerza gracias a los debacles de la economía capitalista del siglo XX, particularmente las registradas a finales de los años 20 y de la década de 1970. Para el neoliberalismo, el Estado debería cumplir únicamente sus funciones fundamentales como organismo regente en la organización de la sociedad, de modo que se opone a su intervención en el funcionamiento de la economía, para así mantener a raya las regulaciones e impuestos al comercio y las finanzas. Neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo tiene un doble objetivo: recuperar y actualizar el concepto de poder constituyente a través de una iniciativa popular de activación del mismo y del ejercicio de dicho poder fundante mediante una asamblea constituyente y plural, así como la conveniente aprobación directa de la Constitución por la ciudadanía a través de una consulta popular. Por otro lado, generar unos contenidos constitucionales que permitan resolver los problemas de legitimidad del sistema que el constitucionalismo social de origen europeo no ha conseguido solventar. Es así como el nuevo constitucionalismo pretende evitar las oligarquías en los sistemas políticos mediante la participación amplia de la ciudad en el ejercicio del poder. Tiene su fecha de nacimiento en América Latina con las constituciones de Colombia de 1991 y la de Venezuela de 1999, que dan paso a las constituciones de Ecuador del 2008 y de Bolivia en 2009, las cuales rompen con la hegemonía en estos países del constitucionalismo de las élites, de carácter puramente normativo. El artículo 1 de nuestra Constitución dice: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Aquí termino mi resumen de las clases de Sociología General y Jurídica, petición de la profesora. Muchas gracias, profesora, por la oportunidad, y bueno, a ustedes muchas gracias, compañeros, por la atención.